Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Retorciendo la Historia. Hoy vamos a hablar sobre el desastre nuclear de Chernobyl que sucedió en la Unión Soviética en los años 80. Así que acompáñennos. Parte de la estrategia del régimen de crear 15 plantas nucleares. ¿Por qué? Por las 15 repúblicas que en ese momento componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chernobyl fue construido en un pueblito que se llama Pripyat, un pueblo de 70,000 personas que vivían al lado de la planta. Ahí vivían los operarios de la planta, los trabajadores y sus familias. Durante un tiempo todo marchó excelente y la calidad de vida era buena teniendo en cuenta otras ciudades de la Unión Soviética. Incluso las jóvenes parejas la tenían en cuenta para formar una familia, de modo que nacían más de 1,000 bebés por año. Pero de manera infortunada, los planes para Chernobyl tomaron otro rumbo por errores de la naturaleza humana. La situación de Chernobyl es una situación estructural. El daño de Chernobyl es un daño estructural, porque existían dudas acerca de la fiabilidad de los sistemas de seguridad. El 24 y 25 de abril del año 1986, las autoridades consideraron pertinente hacer un simulacro de qué pasaría con la planta si por alguna razón la energía eléctrica fuera cortada súbitamente. Lo que pasó fue que sobrecargaron el núcleo. Cuando un operario quiso apagar, sobrecargó el núcleo. Ustedes saben pues que el núcleo de una planta nuclear son elementos radioactivos: plutonio, cesio, estroncio, radio. Todo comienza con la reapertura del cuarto reactor, ya que este presentó errores en su diseño, siendo el más notorio en el edificio de contención, donde los materiales utilizados no eran los adecuados. Antes de su inauguración, se debían realizar ciertas pruebas. El 26 de abril de 1986 se llevaron a cabo tales pruebas para simular un corte de energía eléctrica y demostrar que la energía generada podía mantener dos componentes de refrigeración por un corto tiempo. Los empleados de la central eran personal altamente capacitado, y la prueba hubiera sido exitosa si de sus conocimientos dependiera. Pero el incumplimiento del manual de procedimientos, la mala construcción del recinto y las negligencias del ingeniero nuclear jefe, quien era una persona arrogante, llevaron al desastre. Las exigencias de este jefe hacia los trabajadores fueron causa del siniestro, ya que las pruebas debían realizarse bajo unos estándares que fueron incumplidos. Los ingenieros reiteraron que era una locura acatar las órdenes e insistían en seguir las indicaciones del manual para evitar cualquier tipo de accidente. Pero las negativas, insultos y amenazas tuvieron más peso, y dejaron de insistir que no era correcto lo que hacían. Los liquidadores fueron las personas encargadas de minimizar los efectos de la radiación. Este grupo, formado por bomberos, científicos, ingenieros y demás especialistas, trabajaron arduamente y sin las medidas de seguridad necesarias quedaron expuestos a altos niveles de radiación que les causaron complicaciones de salud para el resto de sus vidas o incluso la muerte. La exposición a la radiación de Chernobyl deja efectos que hasta hoy en día se siguen sintiendo en las personas de lo que hoy en día es Ucrania. Esto va desde pérdida del cabello, dolores de cabeza, náuseas, hasta la muerte en cuestión de semanas, y depende de los niveles de radiación hasta en cuestión de minutos. Con respecto a los cuidados de los reactores, bueno, para poder entender esto, primero es necesario entender cómo funciona una planta nuclear, o bueno, no tanto una planta, sino un reactor. Los reactores nucleares funcionan, en el caso de Chernobyl, funcionaban por fisión. La fisión nuclear es romper átomos de un elemento radiactivo. Entonces, al romper esos átomos se libera una gran cantidad de energía. Este rompimiento se hace bombardeando con neutrones, pero estos neutrones tienen que controlarse para que la reacción no se produzca, la reacción en cadena no se produzca tanto, liberando muchísima energía. Entonces, el reactor básicamente era un cilindro
un cilindro donde estaba el uranio, que es bombardeado, y tenía como un sistema de refrigeración por donde estaba circulando el agua. Entonces, dentro del cilindro se colocan unos tubos, en Chernobyl eran unos tubos, el tubo era de boro y la punta era de grafito. Y alrededor del reactor va el agua, que es realmente cómo se produce la energía. Entonces, dentro del reactor, cuando sucede la fisión, se libera energía, el agua que está líquida se va evaporando a medida que va subiendo, y cuando se produce vapor, ese vapor pasa a impulsar una turbina, y así es como se genera energía. Pero entonces, dentro del reactor tiene que cuidarse que la reacción no se produzca tanto. Entonces, por eso es que se introducen los tubos de boro y de grafito. Bien, y vamos a ver qué son todas las cosas radioactivas, pues no todas que tenemos en nuestra casa. Primero tenemos arena para gatos, obviamente si tenemos gatos. La arena tiene uranio en pequeñas cantidades, pero tiene uranio. El uranio, la función que cumple en parte es hacer que la arena se endurezca al caer el orín. También tenemos un plátano de toda la vida, el que nos comemos en el almuerzo. El plátano tiene potasio. El potasio, que nos sirve para nosotros, también posee radiación. Obviamente la radiación que tiene un plátano no es igual a lo que vemos en Chernobyl, en Fukushima. Obviamente no tenemos los mismos niveles. Necesitaríamos millones de plátanos, 1.000 millones de plátanos para tener algo significativo. Más o menos 300 plátanos hacen lo que es una radiografía. Y en Chernobyl llegamos a tener 500 veces lo que es una radiografía. Entonces más o menos podemos hacer la cuenta de cuántos plátanos necesitamos para que la radiación nos afectara. Como lo dije, millones. Tenemos la vajilla de nuestros abuelos que nos heredaron, que son las viejitas que siempre están para cuando llegan a tomar el té, a tomar el café. Estos vinilos con los que se pintan, sí, obviamente son de los años 50, de los años 60, poseen también uranio y potasio. En esos tiempos no se conocía qué era la radiación, no se tenía un estudio muy profundo como lo tenemos hoy en día de qué es la radiación. Entonces esto era pintado con los vinilos y con los esmaltes que tenían uranio, y obviamente necesitaríamos millones de pocillitos de estos para que nos hiciera algún efecto, pero es algo que siempre tenemos presente y que muchos de nosotros tenemos en la casa. Algo que es muy bien conocido, los celulares nos producen mucha radiación. Y últimamente se han hecho estudios que no es bueno dormir con un celular al lado por toda la radiación que emanan. Y por último, podemos ver por medio de una aplicación que los celulares en la aplicación nos muestran cuál es la radiación que tenemos en el ambiente. Vemos que la primera es el internet, a pesar de que no es el de la casa, es la principal fuente. La siguiente es el Bluetooth y el último es la red de la telefonía. Vemos que estas tres son una de las que más nos da radiación, más allá de un plátano o de arena de gato. Y es algo que nos debería preocupar por cómo estamos expuestos. Si vemos es moderada, pero si yo me muevo allí a una pieza, va a subir porque el módem lo tenemos al lado y llega hasta 80 la exposición. Obviamente son exposiciones que, como dice acá, esta exposición es razonable y se adapta a la mayoría de personas. Estamos adaptados a lo que es este nivel de radiación. Y como ya es costumbre, vamos a hablar sobre historia de las civilizaciones contada por Diana Uribe. Y vamos a ver qué dice Diana Uribe en 1986. Dice: explota la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Es el accidente nuclear más grave de la historia. 40.000 casos de cáncer y 6.500 víctimas mortales. Hasta el momento tenemos otro accidente nuclear que ocurrió en Japón, en la central nuclear de Fukushima, que también ha dejado grandes efectos alrededor de lo que son más o menos 9 años ya de este incidente. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio que puede que les guste, que va a ser Hitler en Tunja. Así que adiós.